La sensación es tan real como si aún estuviese allí, en el bosque. En el bosque de la Seimeira, un bosque centenario que desciende por la montaña de la mano del río, desde la cascada. A su abrigo, arropado por las ramas de robles y castaños, siento que se inundan mis sentidos, bajo el eco confuso del rumor del agua, de la luz, de los aromas, y el murmullo indescriptible de los seres invisibles que pueblan su mundo, a los que intuyo saltando de piedra en piedra en el río, o quizás transformados en alguna de las 1000 formas de vida que me rodea. Son los habitantes del bosque. Incluso a veces sospecho que el sonido del agua encubre sus carreras juguetonas y sus risas, o que me sacan la lengua burlones a la espalda, para luego, de un salto, esconderse detrás de los viejos muros de pizarra cubiertos de musgo que acompañan mi camino. Es la magia de las tierras profundas de los Oscos que aparecen en mi mente y mis recuerdos durante el sueño. Un sueño que siempre comienza en el mar. En mi sueño, después de cruzar el puente de Ribadeo, que separa a Galicia de Asturias por la costa cantábrica, me adentro en las ricas marismas de la ría Eo y atravieso Vegadeo para perderme en la Sierra de la Bobia, hasta llegar a ese cruce de caminos al que llaman La Garganta. La Garganta es la puerta de los Oscos. Y en La Garganta me pierdo entre el bullicio de las gentes llegadas de todos los rincones de la comarca, iniciando con ellos el recuerdo de mi viaje por el territorio más desconocido del occidente de Asturias, los Oscos. La primera impresión que me produjo la feria de San Miguel era la de asistir, más que a un mercado de ganado y de alimentos, a una gran fiesta dedicada al reencuentro. Un reencuentro real, dada la atomización de la población, que vivía repartida en pequeñas aldeas aisladas en las montañas, en torno a las 3 villas principales, Villanueva, San Martín y Santa Eulalia de Oscos. Hay que luchar, hay que luchar, no hay que luchar. No hay que perder, porque... La historia de los Oscos se pierde al principio de nuestra era, allá por el siglo I después de Cristo, en lugares como el Castro de San Isidro, en donde pude apreciar las impresionantes piedras hincadas celtas, utilizadas como línea defensiva para parar el avance de los caballos de las tribus enemigas de las etnias de albiones y ligures que poblaron esta indómita tierra. Una tierra que también vio crecer a personajes ilustres, como el gran relojero Juan Antonio Fernández Lombardero, cuyas piezas serían cotizados tesoros para los anticuarios. O Antonio Raimundo Ibáñez, marqués de Sargadelos, fundador en el siglo XIX de las reales fábricas de vidrio y cerámica de Sargadelos que aún perduran. Un gran visionario que sufrió sin embargo un final espantoso en 1809, linchado a manos de una multitud que lo acusaba de afrancesado. En la misma casa del marqués de Sargadelos, ahora reconstruida, nació José Luis Díaz, amigo y relator de viejas historias de los Oscos. Historias que se contaban alrededor del fuego de la lareira, en reuniones llamadas polavilas, en las que nunca faltaron ni el queso, ni el vino, ni el humor, ni las castañas. Estamos en una aldea del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos, que la villa está
X kilómetros, unos cuantos, y en temporadas de invierno, que es cuando se solían hacer estas polavilas, el clima imponía dificultades. De ahí que no era habitual de que todos los vecinos se desplazasen a la villa a diario. Solamente uno, por algún casual, tal vez de un médico, tal vez de un abogado, tal vez de una consulta, se desplazaba a la villa, y por la noche es cuando se reunían en estas casas, en estas cocinas, a hacer los comentarios de las noticias. Era el noticiero, no el diario, pero sí al menos el semanario, de qué es lo que estaba sucediendo en la villa. De ahí que la villa y que la fala que tenemos aquí, o la forma de hablar que tenemos, aquí le llamamos la polavila, que no es ni más ni menos que ¿qué pasa por la vila? ¿Qué hay por la vila hoy? Eso de luego degeneraba o se transformaba en otro tipo de anécdotas, cuentos, chistes, romances, tradiciones. Aquella fría noche, al calor del fuego, me hablaron de aventureros de leyenda que buscaron la fortuna más allá del mar. Mi abuelo tuvo en Cuba hasta la Revolución de Cuba, y allí además de allí veo el nombre de Marquesita, porque él estuvo trabajando en un almacén de ultramarinos que se llamaba Marquesita. Y después mi abuelo, al parecer, era muy extrovertido, dijo que prefería ser amo de un burro que criado de una recua, y volverse para aquí, para España. La familia de José Luis, que volvió de América para levantar en San Martín la primera casa de comidas y hospedaje de los Oscos, la Marquesita, simbolizaba a aquella primera generación de emigrantes de principios del siglo XX. Una generación con cuya huella me tropezaba una y otra vez a cada paso, en cada pueblo y en cada historia. Pues esta tienda la hizo mi abuelo, que mi abuelo estuvo en Buenos Aires y cuando vino, pues primero abrió un negocio pequeño y después compró estas casas y esta casa y hizo esta tienda. Y la montó pues en el año ese que está puesto. Y está la tienda hecha desde esa época. Después estuvo mi padre y ahora estoy yo. Y ahora aparte de está el chaval mío, no sé si se queda aquí o no se queda. Aquí antiguamente, cuando mi abuelo se vendía todo lo que se usaba en casa. Venía el matrimonio y hacía 2 compras al año y con eso solucionaba por la papeleta. En el camino aprendí que había 3 circunstancias que habían determinado la historia de los Oscos: la frontera con Galicia, el aislamiento debido a la dureza de la vida en la montaña y la economía autosuficiente, consecuencia de este aislamiento. La abundancia de agua, hierro y madera, unida a la necesidad de la producción para el autoconsumo, propició el surgimiento de fraguas, prácticamente en todas las casas, y de los llamados mazos, como este de Mazonovo. En los mazos se fabricaban toda clase de utensilios, desde cazos y sartenes para la cocina hasta herramientas para el trabajo en el campo, como arados y azadones, o clavos, tenazas, bisagras, refuerzos para puertas y ventanas. La utilización de los mazos era tan común que había uno casi para cada aldea, como pasaba en Barreiras, o en Pumares, o en Mon, o en Souto. Dado el aislamiento, necesitaban ser autosuficientes. Y no hace tanto tiempo de aquello. El mismo Manuel, descendiente de herreros, recordaba en la Polavila cuando trabajaba en el mazo de Barreiras, junto a su padre. El aguapaso era la mitad. No hacía falta que mazase tanto el martinete, y entonces aguapaso, agua media. Agua media. Pum, 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 pum. Y entonces, para terminar lo que estaba haciendo,
por ejemplo, el fondo de un caldeiro. Entonces era paso. Y el paso era pum, 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 pum. Despacito. Más despacio. Para darle el último retoque. Sí, sí. Dicirse daquela para aplanar. Para aplanar el fondo. Pero la emigración y el abandono acabaron por terminar con los mazos. Y hoy, en Los Oscos, ya solo funciona este de Mazonovo, en Santa Eulalia. Un mazo que explotaban las 12 familias que llegaron a vivir en esta aldea, en la que nació José Luis Arango. Ahora quedan 2 familias, pero antes eran 12 viviendas, y todas con gente, todas con 6 o 7 personas en cada casa, con niños, y entonces de pequeños nos juntábamos y estábamos todo el tiempo jugando por aquí, pero no había otro sitio donde escapar, ni con qué. Entonces estábamos por aquí todo el tiempo. Las familias se organizaban por la calenda, por la que se repartían el uso de 2 o 3 días de mazo y de molino. Así fue hasta los tiempos de Modesto Arango, abuelo de José Luis, quien murió con 100 años después de trabajar en este mismo mazo hasta los 80. Antes de marchar, quedé contemplando aquellas piezas de metal cubiertas de ceniza, con la sensación de que el tiempo se había detenido. Y por mucho que me fijaba, me era imposible discernir si salieron de la mano del nieto o del abuelo. Finalmente, comprendí que no podía haber tal diferencia, puesto que ambos compartían algo más que la misma sangre. Compartían el mismo latido, el batir del mazo. Pero no todas las cosas podían fabricarse en las aldeas. Por eso, había artesanos ambulantes que, en primavera, viajaban de casa en casa a cuestas con sus herramientas. Por estas casas pasaba muchísima xente. E pasaba o carpinteiro, que hasta acababa de facer a mesa, ou a mesita, ou a cuna, hospedábase nas casas. Pasaba o xastre, que se quedaba nas casas. Pasaba a costureira, que se quedaba nas casas. Pasaba os torneiros que vienen de San Antolín de Iria, por la Gallande, tamén se quedaban nas casas. Pasaban. En Teixeira pude conocer a uno de aquellos artesanos ambulantes que, como yo, iban de casa en casa. Se llamaba José María Iglesias y era el madreñero. Cogí el cajón de la maleta con la herramienta nada más. Después ya iba a las casas donde me llamaban a 4 o 5 días en una casa, 4 o 5 días en otra, según había trabajo. Y un pueblo y el otro. No era diariamente en una casa. Por lo regular se hacían a 2 pares a cada uno, de los que había en casa. 2 pares era el jornal. Recordaba José María, con cierta añoranza, que mientras trabajaba era tratado como uno más de la familia, en cuya casa comía y dormía. No me resultó nada extraño, porque si algo recuerdo con especial cariño de mi viaje, es la amabilidad de todas las personas que conocí en Los Oscos, siempre con la puerta y el corazón abiertos de par en par. La madera también la proporcionaba la casa, y según José María, las mejores eran la de abedul y la de haya. Pero, sobre todo, recuerda que las madreñas eran un calzado tan común que había madreñeros en todas partes y trabajo para todos. Madreñeros aquí había en cada pueblo 2 o 3 o 4, según cuadraba del pueblo grande. Aquí en este pueblo éramos 2. Bueno, uno marchó antes de trabajar yo, después quedé yo. Pero después ahí mismo, en los pueblos, en Villarquilla mismo había media docena, a lo menos, y en San Pelayo lo mismo, y todos los sitios. Era calzado que había. No había ni botas, ni no zapatos en el pueblo. Zapatos sí, zapatos sí. Podrías no tenerlos, pero los había.
3 pares de que venía la primavera y a 2 por el invierno y trabajaban todos los días. No quedaba otro remedio. La vida del pobre era así. La vida del pobre era así. En torno al secular aislamiento de los Oscos, pude oír en más de una ocasión que era como si en el siglo XIX les hubiesen dejado bajo una campana de cristal y solo hace unos años les hubiesen destapado. En este sentido, uno de los lugares que más me impactaron fue el monasterio de Villanueva de Oscos. De él se cuentan extrañas historias, como que los eremitas, en los días de ayuno, tiraban a los cerdos al río desde el puente, para así poder comer pescado. Fundado por la comunidad benedictina en 1137, el monasterio de Villanueva fue uno de los centros motores de la comarca, sobre la que sus monjes ejercieron todo el poder debido a los privilegios concedidos por el rey. Así fue hasta 1835, año en que se produce la desamortización de Mendizábal, tras la cual el monasterio pasaría a manos privadas. Desde entonces entra en un proceso de decadencia que paradójicamente lo convirtió en este lugar tan extrañamente bello, en el que me sentí como si realmente continuase bajo aquella campana de cristal del siglo XIX. Junto al monasterio está la iglesia de Santa María, que aún mantiene su encanto a pesar de haber sufrido varias restauraciones, no siempre afortunadas. La cuestión es que los últimos años del monasterio estaban muy unidos a la historia de un hombre, Amancio Queipo, que compró parte de él para utilizarlo como vivienda. Algo realmente rayante en el surrealismo, como tantas otras cosas entrañables que dejaron en mi memoria y en mi corazón las gentes de los Oscos. Llegué el 26 de noviembre del año 60 y aquí en el concejo no había un chavolo donde se meter. En el año 1963 se puso esto en venta y yo, como era mucha la necesidad que tenía de casa, porque además quería traer a mis padres conmigo y la mujer, como era natural. Y entonces, en cuanto se puso esto en venta, pues sí, fui a por él. Eran tiempos de los que aún se recuerda a personajes como Ricardo el Cortín, que tocaba el acordeón y hacía baile y fiesta todos los domingos después de la misa. Venían los chavales del pueblo ahí con los míos. Y en el salón ese, pues ahí aprendieron los míos a andar en bicicleta. Y el que hoy es alcalde, José Antonio, y todos los chavales que había en el pueblo de aquella, todos aprendieron a andar en bicicleta. Recorriendo el interior de la casa monasterio de don Amancio, recordé aquello de que lo viejo cuéntase por años y lo antiguo cuéntase por siglos, que dejara escrito San Agustín. Mirando aquel extraño escenario, ciertamente costaba distinguir lo viejo de lo antiguo. Cuando entré, mientras fuimos arreglando, pues sí, me daba así una impresión, todo las paredes esas y todo como estaba, porque aquí quedó todo despojado, aquí no dejaron nada de nada. Era como un grito silencioso que hablaba del pasado de aislamiento y abandono de los Oscos. Pero es precisamente este aislamiento
el que propició que se conservasen tradiciones, leyendas y lugares de una belleza tan inquietante como las ruinas del monasterio de Villanueva de Oscos. Uno de esos lugares es el Palacio de Mon, una casona del siglo XVII, cuyos blasones, catalogados de Monumento Histórico Nacional y únicos en toda Asturias, insistieron en que había de visitar. Según decían, el palacio se encontraba enclavado en una aldea semideshabitada del mismo nombre, a unos 5 kilómetros de San Martín de Oscos. La aldea de Mon es un lugar en el que puedes contar los habitantes con los dedos de la mano. Son gentes amables, hechas a ese mundo sin tiempo que aún perdura en algunos lugares de los Oscos. Y apenas a unos metros de la entrada de la aldea se encuentra ese lugar rodeado de leyenda, habitado por un hombre solitario que recela de aquellos que se acercan atraídos por la belleza de los escudos. Es el Palacio de Mon. En mi viaje lo encontré bajo una niebla que le daba un aspecto fantasmal y misterioso, que me predispuso a su leyenda. Cuentan que, en tiempos remotos, vagó por estas tierras una sierpe, un dragón, que atemorizaba a las buenas gentes de los Oscos. Tanto que un gran señor ofrece la mano de su hija a aquel que fuese capaz de enfrentarse al monstruo y darle muerte. Y cuentan que un joven valiente llamado Velarde fue capaz de matar al maligno ser, ganándose a la doncella, a la que el pobre Velarde ha de rechazar por no tener una casa en donde habitar. Y cuentan que el gran señor, generoso y satisfecho, manda construir el Palacio de Mon, que será la morada de la joven pareja desde entonces, dejando esculpido en piedra recuerdo de tan gran proeza. Así, en los blasones está escrito: estas armas blasón son de la casa de Mon, como fuerte las gané y así las defenderé. Son historias antiguas que junto a otras anoté en mi cuaderno de paso a lo largo de mi viaje por las rutas arcaicas de los Oscos. La clave fundamental para que la vieja economía autosuficiente funcionase se resume en una frase tan simple que casi parece una perogrullada. Se trataba de producir de todo para que no faltase de nada. Entonces había que tener una huerta para las verduras, tierra para el maíz o el trigo o el centeno, según los años, vacas para la carne y la leche, ovejas para la lana, gallinas para los huevos, colmenas para la miel y cerdos para la matanza. Y la mujer se ocupaba de la huerta, del ganado y de la casa. En Perdigueiros, viendo a Pilar Cordo sobre la artesa, peleándose con la masa de la harina, con el agua y el fermento durante casi una hora, no era muy difícil imaginar lo que podía significar aquello de la economía autosuficiente para la mujer de los Oscos. Ha llovido mucho desde aquellos tiempos en los que botas y zapatos eran poco vistos en los Oscos. Tiempos en los que, como decía José María,
el madreñero de Teixeira, podías no tenerlos, pero lo sabía. Pero el progreso que se llevó a las madreñas arrastró con él a la prenda que acompañaba a este peculiar calzado de madera, unos calcetines gruesos de lana, llamados escarpines. También el proceso de elaboración artesanal de la lana se fue perdiendo, quedando ya pocas mujeres que, como Modesta Álvarez, continuasen la tradición de escarpullar y cardar la lana, hilar en la rueca y retorcer el hilo en la parafusa. Es una cosa que está bastante dejado ya lo de hacer, porque todo el mundo se va a lo práctico, ¿no? Empezando porque no tienen la lana, no tienen las ovejas y entonces ya no se dedican a hacerlo, ¿no? Y aparte de eso que los jóvenes no, las chicas jóvenes no se paran a estas cosas, hacen otras cosas más, diríamos más finas, ¿no? Son pequeños instrumentos domésticos que estuvieron desde siempre en cada una de las casas de los Oscos y que con el tiempo acabarán siendo devorados por la carcoma y el olvido. Esto lo conservamos los de antes porque nos lo enseñaron nuestras abuelas y nos gusta seguir haciéndolo un poco. Y es muy relajante. Si distraigo, ¿no? Con esto mucho. Es que hago con las agujas grandes, después los tengo que coser. Llevan una costurita por aquí. Y después cada uno con su pareja los amarro aquí con el hilo final y ya quedan así aparejaditos. Pero las mujeres de entonces no solo hilaban para hacer escarpines, a menudo llevaban también la lana a los telares para hacer preciosas mantas y colchas de gurullo o de felpa tejida de tafetán con flecos de madroños. Eran telares como este de Pousadoiro, restaurado por Irene Villar, que continúa con la tradición en la tienda que tiene en Santa Eulalia, junto a su peluquería. Un precioso telar de gran valor para artesanas como Irene, que saben interpretar el batán, el peine y las primideiras, como si fuesen las partes de un antiguo instrumento musical. Y así, las partituras serían mantas como estas, tan antiguas como los Oscos. Volví a casa de Pilar, a tiempo de verla preparar los panes. La encontré haciendo una escoba de laureiro que servía, según me dijo, para apartar las brasas y limpiar el lecho del horno. Mientras ella se afanaba en su trabajo, recordé una antigua costumbre de algunas zonas rurales de Asturias, en donde los campesinos quemaban laurel delante de sus casas para protegerse de las tormentas. Dos horas después, el pan estaría listo para aguantar durante 4 o 5 días. Sin embargo, para la mujer nunca faltaba el trabajo en la cocina. La cocina doméstica de los Oscos tenía también su propia peculiaridad. Platos fuertes para aguantar la dureza del clima de la montaña. Platos como aquel repollo relleno de carne que me preparó Leonor Mastache en su restaurante de la Cerca, elaborado tal y como de joven le enseñara su madrina. La primera cosa, cuezco el repollo, lo escurro y lo pongo en una fuente. Después hago un picadillo con jamón, carne de ternera, pan rallado y huevo. Lo extiendo en el repollo, en la hoja de repollo y voy enrollando. Después de tener las hojas del repollo enrollado, le rebozo de huevo y harina, les meto
en una sartén. Hay que echarlo siempre con la parte del corte del repollo para abajo. He hecho ya ahora el repollo. Tengo un caldo hecho de pollo y jamón. He hecho la pota. Y así deja cubierto de caldo, pone a cocer. Ya está hecho. Mientras el repollo relleno de carne se cocía durante 1 hora y pico en el pote, porque como decía Leonor, las cosas de antes llevan mucho tiempo, me enseñó su pequeño santuario, una vieja lareira increíblemente conservada. Era una antigua cocina que le llamaban la lareira, y este agujero era para que las mujeres cocinaran derechas, no se quemaran las piernas ni nada. Aquí ponían la sartén, por aquí las ollas y aquí hacían sus comidas. Esta era la mesa que ponían antiguamente para escuchar la radio. Esta era una máquina de mantequilla, la ola le llamaban. Este era el plato de sacar la mantequilla. Aquí ponéis la mantequilla. Esto era, le llaman el pasmón, que era para alumbrar, lo movías de aquí, donde quisiera la mujer ponerlo. Esto es una máquina de chocolate. Esta es una antigua máquina de hacer churros. Aquí ponías la masa y ponías. Esta era la máquina de hacer las hostias. Esto era el antiguo armario de cocina llamado conqueiro. Aquí pues estaban las ollas, estaban los sartenes, platos, todo. 1 hora después, el famoso repollo relleno de carne me esperaba humeante encima de la mesa. Y yo, agradecido, me comí todo. Por todos estos y otros trabajos, se sabía si la mujer de los Oscos era o no una mujer curiosa, como me decía Neri, la esposa de José Lombán, el molinero del Molín da Ponte. Dormí con la molinera, ole, 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 ole. Nunca dormí tan caliente que vengo de moler morena. Vengo de moler morena de los molinos de abajo. Dormí con la molinera, ole, 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 ole. No me cobro su trabajo que vengo de moler morena. Vengo de moler morena de los molinos de arriba. Dormí con la molinera, ole, 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 ole. No me cobro la máquina que vengo de moler morena. Pues sí, antes lo que ahora está de campo estaba de labradío, se cogían muchos cereales de centeno, más bien centeno que lo demás, pero después más tarde ya se sembraba trigo. Y ahora nada, ahora eso se terminó. No hay aquí ningún labrador que haga la mallega, como se dice. Así que ahora si algo se muele, tiene que venir de Castilla o de otro sitio. Y en aquellos tiempos no venía ni un grano de Castilla para aquí. Precisamente algo que aquí se exportaba tenía que ir para la parte de Gadeu y de por ahí. Porque ahí había hambre, era ahí, la posguerra y en eso, que había hambre por ahí. Ay, sí. Ya ni ha habido ahí a lo mejor 20 o 30 caballos esperando por la molienda. Hacían falta 2 personas, porque había mucho trabajo en ese tiempo. Cada vez va quedando menos habitantes aquí en este concejo. O sea, de año en año va mermando la cosa. Ahora que cuando empezó así a emigrar mucho, no sé fijo, pero cuando la labranza vino la forestal y eso, el ganado de ovejas y eso lo sacaron del monte, se paró de cavar con las azadas, algo se araba con los tractores y eso, pero dio a ponerse la cosa y era antieconómico y entonces fue desmoralizándose hasta que terminó por parar todo. Y claro, el molino vivía de eso, de los labradores, de las cosechas.
Recuerdo la expresión melancólica de José, atrapada su mente en otro mundo, más allá del tiempo. Recuerdo desde el año 33 y nací yo en el 29, que no era muy mayor, pero recuerdo cosas. Hubo aquí trabajando un carpintero que era de San Martín de Oscos y era muy cariñoso así para los niños y eso. Y fue en el año 33. En el cerco de la puerta del Molín de Ponte aún se conserva la marca que hizo José el día que cumplió 21 años. Son retazos de la historia de los Oscos que, como la vida, cumplido ya su ciclo, se perderán arrastrando con ellos todo el folclore que existió alrededor del molinero y de la molienda. E a molinheira andaba de parto e o molinheiro non tiña un cuarto e a molinheira botou a parir e o molinheiro botou a foxir. En los Oscos, una de las cuestiones más preocupantes es la del envejecimiento de la población. Una población que ya sufrió dos fuertes pérdidas, correspondientes a los dos grandes éxodos migratorios del siglo XX. El primero hacia América y el de la posguerra en los años 50 hacia Europa y otras regiones de la península. La misma Santa Eulalia perdió más de la mitad de sus habitantes. Y además, tal como pude comprobar durante mi viaje, era precisamente Santa Eulalia la que tenía la media de población más envejecida de toda la comarca. Al menos la mitad superaba los 60 años. Estas y otras cuestiones rondaban mi cabeza mientras caminaba por Barreiras, a donde me había acercado para conocer a uno de los cesteros de la Ruta de los Artesanos. Se trataba de Manuel Muries, a quien encontré sacando tiras de una rama de castaño. Dándole aún vueltas al asunto de la emigración, observaba a Manuel trabajar en sus cestos cuando llamaron mi atención unas madriñas inusualmente pequeñas que estaban en la ventana, apenas como la palma de una mano. Unas madreñas tan minúsculas como antiguas, que sin duda pertenecieron a niños que envejecieron lejos de los Oscos. Anoté el nombre de Manuel en mi cuaderno de paso, al lado del de los otros artesanos de distintos oficios que, como los cesteros, recorrían los Oscos a pie, de pueblo en pueblo y de casa en casa, vendiendo sus trabajos. Pero la paradoja es que, antes de despedirnos, Manuel me confesó que, a pesar de encarnar a aquellos viejos artesanos, nunca vendió sus cestos. Prefirió regalarlos a sus amigos o a viajeros que, como yo, tuvieron la suerte de cruzarse en su camino y conocerlo.
después de estar con Manuel, era paso obligado acercarse a Brañabella a ver a Antonio Magadán, el de las navajas de la marca Luna. E ese Magadán foi el que sacou a marca esa Luna, non? Sí. Que chegaron a ter unha fama extraordinaria. Para cortar. Ben non, porque non sabía fazer os mellor, pero... No, pero falar de navallas en toda a zona occidente de Asturias era falar de Magadán e da Lúa. De marca Lúa. Mi padre nunca quiso saber nada de la fragua. Nunca, nunca, nunca. A mí ya me gustaba cuando era chiquitín y eso, y a veces le decía, vamos para la fragua a ver si hacemos una navaja y tal. Y él siempre me decía, no, no, como no puedes hacer cosas que... Y bueno, fue quedando la cosa así. Pero yo siempre, no sabe, fui cuidando esto, porque tenía aquella cosa de, un día voy a hacer navajas. Lo pensaba, vaya. Ya cuando estaba cerquita de jubilarme, un día le dije a la mujer, ahora sí que voy a hacer navajas. Hoy, era una noche en el mes de diciembre, y digo, voy para allá a ver. Y vine para aquí, fui haciendo una. Y una vez que la tenía hecha, pues, le veía muchos defectos y mucho eso. Pero entonces me entraron ganas de hacer más, y así fue tirando para adelante. Y Antonio Magadán me enseñó entonces el juguete con el que soñaba desde niño, la vieja fragua, conservada tal y como el abuelo la dejase. Y el juguete era maravilloso, porque había fuego y metal, y madera, y tiempo detenido. Tanto Antonio con sus navajas como José Luis, el del mazo, representaban lo más tradicional de aquella cultura, la cultura del hierro. Algo que en mis entendederas se traducía más o menos como la edad de los metales de los oscos. Ensimismado con su juguete, quedé callado, observando con cierta envidia cómo Antonio disfrutaba con todo el proceso. Bueno, esto que voy a hacer ahora, pues nosotros le llamamos el temple. Y es calentar a una temperatura que a uno le parece y meterlo en agua y así coge la suficiente resistencia para aguantar el filo. E el teño oído de que Magadán que non se sabía como templaba. O sea, cando tía que templar unha navalla, facíalo el sol. El sol. Non quería deixar el secreto na ella. Exacto. Aquella tarde, antes de salir de la fragua de Antonio, le pedí una de aquellas navajas a cuyo proceso de fabricación había tenido el honor de ser invitado. Aquellas famosas navajas de los Magadán. Las navajas de la luna.
Tras hablar con los viejos artesanos, me preguntaba por el futuro de la población de Los Oscos y de si sería posible mantener su forma de vida tradicional. En Quintá conocí a Antonio Riveras y a Alicia Díaz. Ellos y sus 2 hijos eran la respuesta. La infancia de nuestros hijos ahora tiene muy poco que ver con la que había anteriormente en Los Oscos, en los años 70, cuando yo me crié. Por aquella pues solo había encuentros con los niños de otros colegios del concejo por Semana Santa, cuando venían las confesiones. Era cuando veía yo los niños del resto de Los Oscos, no, de Teruel. Yo creo que tienen una infancia creo que más que digna. Van conmigo a donde las vacas me ayudan ya a ponerse por ahí en los caminos para cuando tenemos que cambiarlas de pradera o cuando las pasamos aquí por casa. Yo creo que ellos que lo tienen mucho más fácil y que se sienten a gustos con su tierra y con su familia y con su medio de vida, ¿no? Alex habla concretamente muchas veces de que a él le gusta vivir aquí, que quiere vivir aquí. No quiere irse nunca, sí. Él siempre dice que va a quedarse aquí a vivir. Sí. Dice que va a estudiar, pero luego se va a quedar aquí. Sí, que lo tiene muy Y él eso de irse a una ciudad dice que a él que no le gusta. Disfruta mucho por aquí siempre y están contentos. 9408. Nuestra actividad principal, que es el vacuno de carne, pues necesitaba una actividad paralela que nos ayudara a crear ingresos y entonces pues creíamos que el turismo rural que iba a ser una gran ayuda y de hecho pues estamos funcionando bien y yo creo que va a ser importante para la zona. Tanto la casa rural de Antonio y Alicia, como las otras en las que tuve oportunidad de hospedarme, compartían todo aquello por lo que la nueva generación de Los Oscos estaba luchando. Rehabilitar las sólidas viviendas tradicionales a partir de los materiales originales de piedra, pizarra y madera. Potenciar la artesanía autóctona, utilizando utensilios y complementos realizados en Los Oscos, como en la casoa. Por recuperar el ambiente de las antiguas casonas, conservando el mobiliario heredado de los abuelos, a veces verdaderas piezas de coleccionista para anticuarios, como pude ver en el tombo. En un empeño por frenar la emigración, crear un futuro posible para sus hijos y evitar la desaparición del legado cultural de sus mayores. Un camino cuyos comienzos no fueron nada fáciles, tal como me contaba Pedro, dado el aislamiento de Los Oscos. Empezamos haciendo una asociación, o sea, al mismo tiempo que hicimos nosotros esta casa, pues surgió pues todos los colegas que tenemos, ¿no? De casas de aldea y otros hoteles, apartamentos. Entonces, pues lo que necesitábamos era promocionar la comarca, que no era conocida hasta entonces ni en el resto de Asturias. Porque, vamos, llegabas a Oviedo y decías que eras de Oscos y más del 90% no sabía para dónde quedaba ni dónde era. Chuletones, churrascos, platos como los rosois, realizados a partir de la grasa de cerdo, o todos los productos derivados de la matanza, son la base fundamental de su cocina tradicional. A pesar de la cercanía de la costa, en lugares como La Cerca, en Santa Eulalia, pude darme cuenta de la idiosincrasia de los Oscos, que viven de espaldas al mar. La gente que viene es un medio de promoción bárbaro, porque vamos, va hablando bien de la zona, ¿no? Ahora es un 50% de la ocupación que tenemos todos, pues es gente que repite o gente que viene, o sea, más del 50%. Gente que repite o gente que viene por gente que estuvo aquí.
Quiso el azar que la última persona que conociera fuese otro cestero. Se trataba de un hombre al que todos llamaban, cariñosamente, Pepe el Mudo de Sarceda. Con toda seguridad, puedo decir que pocas veces encontré prueba tan rotunda de la capacidad del hombre para expresar los sentimientos, más allá del resbaladizo mundo de la palabra, tan sujeta al subjetivismo. A su modo, Pepe me habló de sus cestos, de su trabajo, de su vida feliz en la montaña. Precisamente los que nos visitan ven buscando lo auténtico. O sea, lo que tenemos que procurar tamén, para mí modo de ver, é ser nosotros tal como somos. Non mostrarnos, querer mostrarnos de outra manera. La última imagen latente de los Oscos es el puente centenario de Ferreira. En mis sueños me imagino tumbado junto al río, tratando inútilmente de clavar el momento en mi memoria, aun sabiendo que los recuerdos son entes con vida propia, que como seres caprichosos asoman por la puerta de la consciencia cuando les place. Y sueño que entonces cierro los ojos y, otra vez, aparece el mar.